En inferencia estadística, el problema usual es partir de una muestra aleatoria, ¿no? De algún modelo paramétrico, ¿no? Digamos, vamos a meterlo así, una muestra aleatoria, x1, xn, ¿no? Una muestra de tamaño n que proviene o provendrá, ¿no? De un modelo paramétrico, una función de densidad o de masa de probabilidades de una variable aleatoria x con un parámetro o vector de parámetros θ, ¿no? Donde θ pues toma valores en algún conjunto que le llamamos espacio paramétrico, ¿no? Θ mayúscula, ¿no? Entonces el conjunto de valores posibles o admisibles para ese parámetro o vector de parámetros de esa función de densidad masa de probabilidades. Y bueno, nos enfrentamos a la situación de que desconocemos el valor del parámetro o de ese vector de parámetros, ¿no? Y bueno, una vez que ya se recolecta la información, es decir, que se conoce los valores que reportan estas variables aleatorias de la muestra, pues tenemos lo que conocemos como una muestra aleatoria observada, y pues que va a ser un vectorcito, X, negrita, ¿no? Justo con los valores que reportó cada una de esas variables aleatorias. Este ya es un vector de números reales, ¿no? Entonces la idea es, con base en esta información, ¿qué podemos decir del parámetro θ? Queremos hacer inferencias sobre ese parámetro, vector de parámetros desconocido, hacer estimación puntual por intervalo, algunas hipótesis que se pueden tener sobre los valores de ese parámetro, ¿no? ¿Cómo se aborda esto desde el enfoque bayesiano de la estadística? Bueno, pues lo que se busca es obtener lo que se conoce como una distribución a posteriori del parámetro dada la muestra, ¿no? Es decir, lo que queremos decir, bueno, ¿qué puedo decir del parámetro dada la información muestral, ¿no? Entonces, desde el enfoque bayesiano, la incertidumbre que tenemos sobre el parámetro la modelizamos por medio de probabilidad, es decir, la incertidumbre que tenemos en relación al parámetro la modelizamos, la representamos probabilísticamente, ¿no? Y entonces por eso es que lo que buscamos es obtener una distribución de probabilidad para el parámetro dada la muestra observada, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace aplicando la regla de Bayes, ¿no? La conocida regla de Bayes de la teoría de la probabilidad, ¿no? Regla de Bayes, ¿no? Y bueno, por medio de la regla de Bayes, pues sabríamos que esto es, digo, aquí lo explico así de forma muy sucinta, pero hay mucha más teoría detrás, ¿no? Entonces, la idea aquí es, bueno, pues es la probabilidad de observar esa muestra, ¿no? La distribución conjunta de la muestra, dado el parámetro, por alguna probabilidad de θ, ¿no? Entre, pues, en este caso sería una suma o una integral, dependiendo de si el espacio paramétrico es infinito no numerable o es numerable, ¿no? Pero bueno, de manera general pensemos que sería, al fin, la integral es una especie de suma de cualquier forma, ¿no? Entonces, entonces sería la integral, o la suma sobre todos los valores posibles de θ, ¿no? Y aquí le voy a poner una tilde para no tener conflicto de notación, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que aquí en el denominador, pues lo que nos queda es una constante, ¿no? Una constante que solo depende de la muestra observada. Entonces, una vez que tienen la muestra observada, la verdad es que esta constante solo juega el papel de ser la constante que se requiere para que esto sea una función de densidad de masa de probabilidades. Es decir, finalmente lo que queremos es que esto sea algo que es mayor o igual que 0, ¿no? Y que además la integral sobre todo el espacio paramétrico sea 1, ¿no? O sea, le damos tratamiento de variable aleatoria a θ, porque tenemos incertidumbre sobre θ, ¿no? Entonces queremos que esto sea igual a 1, ¿no? Entonces esta es la constante que se encarga de que a la hora de que integremos todo esto, ¿no? Pues esta constante sale y esta integral se cancela con esta, ¿no? Entonces y ya me da el 1, ¿no? Entonces esa es la razón, ¿no? Entonces realmente la parte funcional
el comportamiento funcional de la distribución a posteriori dada la muestra, pues está dada por el numerador, ¿no? De hecho, esto es costumbre escribirlo de esta forma. Vamos a ponerlo así. Perdón, ponerle otro color. Escribirlo como que la distribución de probabilidad de teta dado a la muestra, a posteriori, es algo proporcional, ¿no? Este símbolo es proporcional a, ¿no? Proporcional a este producto y a lo que está en el numerador. Ahora, esto que está aquí en el numerador, esta parte, esta es la distribución conjunta de la muestra dado el parámetro, pues es lo que desde el punto de vista de la estadística clásica se le conoce como la función de verosimilitud, ¿no? Que es función del parámetro dada la muestra observada, ¿no? Y bueno, como para no tener muchas P's por todos lados, ¿no? Y que se confundan, ¿no? Entonces, bueno, esta distribución de probabilidad, mejor la vamos a anotar con la letra pi, ¿no? Y bueno, pues esta tiene que ser igual, una función de densidad o masa de probabilidades para el parámetro para teta o el vector de parámetros teta, que debe de ser mayor o igual que 0 y que la integral sobre todo el espacio paramétrico también debe ser igual a 1. ¿No? A esta se le conoce como distribución a priori, ¿no? Esta que está aquí se le llama distribución a priori del parámetro teta. No tiene que ver directamente con la muestra, sino pues puede reflejar información subjetiva, juicio experto que se tenga y que se pueda traducir a una distribución de probabilidad a priori, ¿no? Ya después esta información a priori, representada por una distribución a priori, se mezcla con la información muestral vía la regla de Bayes, ¿no? Entonces decíamos, la que ya se obtiene combinando vía la regla de Bayes la información muestral con la información a priori, pues la que se conoce como una distribución a posteriori de teta, ¿no? Y bueno, el comportamiento funcional pues es algo proporcional, ¿no?, al producto de la función de verosimilitud por esa distribución a priori, ¿no? Entonces, esta distribución a priori, pues no hay una regla para decir tiene que ser tal modelo de probabilidad, ¿no? Mientras sea una distribución de probabilidad, ¿no?, que cumple lo que debe de cumplir, ¿no? Si es función de densidad o masa de probabilidades, pues debe ser no negativa, debe integrar a 1 cuando la sumamos o integramos sobre todo el espacio paramétrico. Entonces, y la idea es que esta pues refleje, ¿no?, la información, el juicio experto que se tenga a priori y bueno, pues se aprovecha y se refleja aquí, ¿no? Entonces, el modelo, ¿qué modelo se debe usar? No es tan crucial como lo es que sea un modelo suficientemente flexible para que pueda reflejar la información a priori que se tiene, ¿no? Entonces, es buena idea, digamos, tratando de facilitarnos los cálculos, ¿no?, y no complicarnos el álgebra. Si escogemos una distribución a priori, pues que se lleve bien con la función de verosimilitud. Es decir, si analizamos la función de verosimilitud como función del parámetro, podemos, con frecuencia, no siempre, pero en algunos modelos sencillos, se puede ver como qué modelo de probabilidad está de alguna manera sugiriendo la función de verosimilitud. Entonces, en ese caso, podríamos escoger, calibrar la distribución a priori con un modelo de esa familia que sugiere, para que a la hora de hacer este producto, pues sea muy fácil identificar la distribución a posteriori, sin necesidad de tener que estar resolviendo esta integral que bueno, a veces sí se puede poner muy complicada, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea en general. Y ya una vez que tú tienes la distribución a posteriori de teta, pues ya cualquier cosa que quieras, cualquier inferencia
que quieres hacer sobre el parámetro, lo haces por medio de la distribución a posteriori, estimación puntual, estimación por intervalo, calcular la probabilidad de ciertas hipótesis sobre teta, ya se hace vía esto. Esta es la gran ventaja del enfoque bayesiano, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso, vamos a un ejemplo muy concreto para ilustrar estas ideas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a tener una muestra aleatoria, ¿no?, que proviene de la función de masa de probabilidades binomial. Binomial que tiene dos parámetros. El parámetro R de conteo, que toma valores enteros positivos, ¿no? Tiene que ser algún entero positivo. Y el parámetro teta, que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Supondremos, ¿no?, para este ejemplo, ¿no?, supongamos que solo teta es desconocido. Entonces, eso implica que el parámetro R es conocido. Y ahorita es para simplificarlo. En otro video abordaré el caso en el que ambos parámetros son desconocidos. Pero para empezar a ilustrar ideas, pues esto nos sirve, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, igual suponemos que se va a tener una muestra aleatoria observada, ¿no? O sea, valores observados, ¿no? Muestra aleatoria observada. Entonces vamos a tener un vector de valores observados, ¿no? Entonces van a ser números de una variable aleatoria binomial con estos parámetros, con el parámetro R conocido, pero el parámetro teta desconocido, ¿no? Ese va a ser el problema que vamos ahorita a ilustrar. Entonces, en este caso, pues la función de masa de probabilidades de la variable aleatoria binomial se vería de esta forma. Aquí nada más lo pongo dado teta porque R es conocido, ¿no? Entonces simplemente pues sería el coeficiente binomial, ¿no?, si las combinaciones de R en X con el parámetro teta a la X, 1 menos teta a la R menos X, por la función indicadora de los valores que puede tomar una variable aleatoria binomial, que son los valores de 0, 1 hasta R, ¿no? O sea, aquí recordemos que el único parámetro desconocido es teta, R es conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo obtener la función de verosimilitud, ¿no? Es decir, la función de verosimilitud en este caso solo es función del parámetro teta, dada la muestra observada, pues es la distribución conjunta de la muestra dado el parámetro, que como es muestra aleatoria, pues es un producto de marginales idénticas, ¿no? Es decir, en este caso nos queda el producto desde i igual a 1 hasta n de esta función de masa de probabilidades, pero evaluada en cada uno de los valores, ¿no? Es decir, aquí sí no hay que perder de vista que estos valores observados son los que se insertan aquí, ¿no? De modo que este producto ya solo es función del parámetro teta, porque la función de verosimilitud pues, es solo función del parámetro teta, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos algo que se ve así. Nos quedaría el producto de i igual a 1 hasta n. Entonces, este coeficiente binomial R es la misma y es conocida, pero va variando cada xy observada, ¿no?, por teta a cada xy, 1 menos teta a R menos xy, ¿no? Y bueno, esta indicadora ya no la tengo que poner, porque de hecho, como es una muestra observada, se entiende que es alguno de estos valores 0, 1 hasta R, entonces cada xy evaluado en esto, pues debe ser algún valor ahí, entonces esta indicadora sería 1
en este caso, en este producto, y ya no lo tengo que poner, ¿no? Quizás lo único que tengo que nada más no olvidar es que esto es para teta entre 0 y 1, ¿no? Entonces ahí está la fórmula de la función de verosimilitud dada una muestra observada de la binomial, ¿no? Y bueno, aquí lo que voy a hacer es, como función de teta, voy a omitir todo aquello que no tenga que ver con teta. Es decir, en particular, estos productos de coeficientes binomiales de R en cada XY, pues va a ser alguna constante, pero que no depende de teta, ¿no? Entonces, si yo nada más quiero ver como función de teta, cómo se comporta, es decir, esta función de verosimilitud es proporcional al comportamiento. Ahora voy a tener el producto de tetas al exponente xy, a cada xy, pues es lo mismo que tener teta a la suma de todos los valores observados por 1 menos teta a la, entonces ahora sería n por r menos la suma de todas las xy, ¿no? Entonces ahora quedaría n por r menos la suma de todos los valores observados. Y bueno, por la indicadora de que teta tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces, aquí es donde entra al juego esto de decir, oye, pues vamos, aquí esto me está sugiriendo, ¿no? Este comportamiento como función de teta, pues me está sugiriendo que esto va a tener un comportamiento pues proporcional al de un modelo ya conocido, que es la distribución beta, ¿no? Es decir, la distribución beta, esto vamos a ponerlo así, ¿no? Esto que está aquí, pues es proporcional a una densidad beta con parámetros 1 más la suma de las x's, ¿no? Coma 1 más nr menos la suma de las x's, ¿no? ¿Por qué? Porque una densidad beta pues, se mueve entre 0 y 1 y la variable, acuérdense que aquí le damos tratamiento de variable aleatoria al parámetro desconocido teta, ¿no? En la beta pues queda teta a este parámetro menos 1, entonces por eso queda así, a este parámetro menos 1, por eso queda así y está entre 0 y 1. Entonces esto pues como que nos está sugiriendo una familia beta. Entonces pues si no queremos meter complicaciones, insisto, en a priori podemos usar cualquier modelo que nos sirva para reflejar la información a priori sobre teta. Pero pues si decides usar una beta, que además tiene 2 parámetros, entonces va a ser suficientemente flexible. Ya en un video anterior ilustré la función de densidad beta con cuadernos en Pluto y en Julia. Entonces, lo puedes revisar, ¿no? Pero es una función de densidad muy flexible, ¿no? Que puede representar distintos grados de incertidumbre para teta en el intervalo 0,1, ¿no? Entonces, si en un momento dado la información a priori que se tenga, se traduce en una distribución a priori, ¿no? Que en este caso va a tener 2 parámetros, ¿no? Digamos, provenientes de una distribución beta con 2 parámetros, ¿no? Estos parámetros en la beta, recordemos, solo se pide que sean valores positivos, y estos se les llama hiperparámetros, ¿no? Se calibran con la información a priori, ¿no? Entonces, estos se calibran, ¿no? Estos dos se calibran con la información a priori, reflejan la información a priori, ¿no? Y bueno, nada más para recordar cómo es la densidad beta, ¿no? Pues es la función gamma evaluado en alfa más beta entre gamma de alfa, gamma de beta por teta al alfa menos 1, 1 menos teta a la beta menos 1 por la indicadora de que teta esté entre 0 y 1, ¿no? Entonces, pues queda bien, tiene 2 parámetros, eso le da bastante flexibilidad. Entonces, jugando con distintos valores de alfa y beta, podemos encontrar aquellos valores que reflejen la información que se traduce de alguna información que se tenga a priori proveniente de juicio experto o algo así, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta puede ser una buena elección porque a la hora de multiplicar la priori
por la función de verosimilitud, porque así es el numerador de acuerdo a la regla de Bayes, que ya mencionamos, para obtener la posteriori, pues es muy fácil identificar cuál va a ser la distribución a posteriori, ¿no? Es decir, como dijimos que la posteriori, como función de teta, pues va a tener un comportamiento proporcional al producto de la función de verosimilitud, dada la muestra observada, ¿no?, por esa a priori, ¿no?, que bueno, si le escogimos beta y calibramos estos parámetros alfa y beta de acuerdo a la información a priori que se tiene, ¿no?, mucha o poca la que se tenga, ¿no?, pues entonces lo que vamos a ver es que este producto, incluso aquí también voy a omitir las constantes que no dependen de teta, ¿no? Por ejemplo, estas constantes pues están ahí para garantizar que esto integre a 1, pero lo importante es esta parte que depende de teta, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a tener es, a la hora de multiplicar eso por esto, o sea, vean acá, por ejemplo, nos va a quedar teta al alfa menos 1 por teta a la suma de las x's, entonces nos va a quedar teta a la suma de las x's más alfa menos 1. Y lo mismo para 1 menos teta, ¿no? 1 menos teta va a quedar a la nr menos la suma de las x's más beta menos 1, ¿no? Y igual, pues tiene su indicadora de teta entre 0 y 1. Entonces nos va a quedar algo de este estilo, ¿no? Nos va a quedar algo proporcional a teta a la suma de las x's, que eso viene de la verosimilitud, más alfa menos 1 por 1 menos teta, que va a quedar por parte de la verosimilitud n por r menos la suma de las x's, ¿no?, y luego por parte de la priori más beta menos 1 y con indicadora de que teta pues tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces aquí es donde yo identifico, digo, pues esto igual, esto es como una beta, ¿no? O sea, nada más hay que identificar con qué parámetros, ¿no? Entonces aquí ya me facilité las cosas y digo, pues esto, la posteriori de teta dada la información muestral, pues va a ser una beta con parámetros alfa más la suma de las x's, coma, beta más n, acuérdense, n es el tamaño de muestra, r es el parámetro conocido, en este caso, de la binomial, dijimos que era conocido en este ejemplo, menos la suma de las x, ¿no? Y ya, se agregan las constantes, pues las que ya trae la densidad beta que garantiza que esto integra a 1, ¿no? Entonces ya con esto, o sea, sabiendo que la posteriori tiene este comportamiento, pues decíamos ya, cualquier pregunta inferencial sobre teta, pues la puedes contestar gracias a que tiene la distribución a posteriori. Esta distribución a posteriori resume toda mi incertidumbre sobre teta, probabilísticamente hablando, ¿no?, dada la información muestral y la información a priori que en un momento dado se tenga, ¿no? Es decir, la densidad beta, pues vamos a hacer aquí un bosquejo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pensemos que esto es así, 0, teta, ¿no?, hasta 1, obviamente, ¿no?, que es, porque se mueve en 0, 1, ¿no? Y bueno, será ahí alguna función de densidad, dependiendo de la información muestral y los parámetros, hiperparámetros a priori, pero bueno, será alguna función de densidad que se moverá ahí en el 0, 1, ¿no? Y ya. Oye, que quiero hacer estimación puntual, ¿no? Entonces, bueno, digo, es un poquito más elaborado que lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno, puedo utilizar como medida de tendencia central, porque como es una función de densidad de probabilidades para teta, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo, o sea, esta función de densidad, no me está diciendo cuánto vale teta, pero me está diciendo en qué regiones están los valores de mayor probabilidad para teta, en qué regiones hay menos probabilidad de que esté teta, es lo que me está describiendo, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer estimación puntual, ¿no?, por ejemplo, estimación puntual, ¿qué es hacer estimación puntual? Pues es escoger, ¿no?,
un valor que le vamos a llamar de teta gorro dentro del espacio paramétrico, que en este caso es el intervalo 0,1, y decir, bueno, de entre todos los valores posibles para teta, que está entre 0 y 1, y tomando en cuenta esta función de distribución a posteriori, ¿no? ¿Cuál escoges, no? Como representante o como mejor aproximación al verdadero valor de teta. Bueno, una forma pues es utilizar la media, ¿no? Pues podemos utilizar la media, o se puede usar la mediana o la moda, digamos. ¿Por qué usar una u otra? Habría que meterse más a detalle, que no da tiempo en este video, ¿no? Se plantea en términos de teoría de la decisión y funciones de utilidad pérdida, ¿no? Pero bueno, de momento pues vamos a utilizar algo que comúnmente se ocupa y que tiene su justificación como estimar puntual, pues la media posteriori, ¿no? Que en este caso, pues cómo se calcula la media posteriori, pues cómo se calcula en general la media de una variable aleatoria, ¿no? Pues es la variable por su función de densidad, en este caso a posteriori, ¿no? Y que bueno, en el caso de la densidad beta, pues ya sabemos que es el primer parámetro dividido entre la suma de los dos parámetros, ¿no? Entonces en el numerador nos va a quedar alfa más la suma de las x's, ¿no? Entre la suma de estos dos, ¿no? Que aquí lo que va a pasar es que se van a cancelar, se cancela este con este, ¿no? Y entonces nos va a quedar alfa más beta más n por r, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí la información muestral queda expresada por la suma de las x's y en el tamaño de muestra, r es conocido, y alfa y beta representan la información a priori, y esta es la estimación puntual bayesiana a posteriori, dada toda la información muestral y la información a priori, ¿no? Y bueno, que quieres obtener una estimación por intervalo, porque es una estimación puntual, ¿no? Entonces, en este caso podemos obtener el intervalo de menor longitud que tenga la probabilidad que tú quieres, ¿no? Entonces tú puedes, por ejemplo, en el caso que tenga este comportamiento, ¿no? En funciones de densidad unimodales, no es difícil demostrar, ¿no? Que si yo trazo aquí, por ejemplo, una línea horizontal, ¿no? Entonces, el intervalo que aquí quede, es el intervalo de menor longitud que se puede alcanzar con la probabilidad que ahí se encierre. Es decir, suponiendo que aquí se encierre la probabilidad que tú quieres, ¿no? Así que aquí se encierre probabilidad gamma, ¿no? Vamos a suponer que aquí ya quedó encerrada probabilidad gamma, ¿no? Donde gamma es un valor entre 0 y 1, típicamente más cercano a 1 que 0. Nos interesan los intervalos que tengan una alta probabilidad de contener al verdadero valor del parámetro, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que la probabilidad de que θ esté entre A y B, dada la información muestral, ¿no? Pues es simplemente la integral, como se calcula, ¿no? En probabilidad, ¿no? La integral de A a B de la posteriori, ¿no? Y entonces, bueno, pues encuentras cuál es, porque digamos, ¿cuántos pares de valores A y B encierran probabilidad gamma? Pues hay una infinidad no numerable, ¿no? Entonces, entre todas las posibilidades, pues escoges el de menor longitud. En el caso de densidades unimodales, cuando traes una línea horizontal, pues ese es el de menor longitud para esa probabilidad. Ya aquí le subes, le bajas esta barrita horizontal hasta que quede el nivel de probabilidad que tú quieres, ¿no? Y entonces el intervalo AB, ¿no? El intervalo AB, ¿no? Es la estimación por intervalo, se le llama de máxima densidad o de longitud mínima, de probabilidad 100% por gamma por ciento para teta, ¿no? O sea, aquí sí es un intervalo de probabilidad gamma para teta, ¿no? Nada de cosas de intervalos de confianza y esas cosas raras que se hacen en el enfoque clásico, ¿no?
de que hablan de niveles de confianza, pero no es probabilidad, y nunca definieron los axiomas de la confianza. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Aquí sí es pura prueba, entonces aquí sí es un intervalo, una estimación por intervalo de probabilidad gamma para ese parámetro, ¿no? O si, por ejemplo, tú tuvieras la hipótesis, ¿no? De que te interesa esta hipótesis, de que teta sea mayor que cierto valor teta cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, dada esta información, ¿no? Entonces, cuando nos interesa evaluar hipótesis estadísticas, bueno, se plantea una hipótesis acerca de los valores, o sea, no te interesa estimar ni puntualmente ni por intervalo el parámetro, sino quieres contestar una pregunta o una aseveración en relación a ese parámetro. Por ejemplo, que teta sea mayor que un valor teta cero dado, ¿no? Porque es de algún interés, ¿no? Entonces aquí pues, podemos calcular directamente la probabilidad de la hipótesis dada la información muestral, ¿no? Es decir, ¿cómo se calcula esto? Pues esto es la probabilidad de que teta sea mayor que teta cero, dada la información muestral, y esto pues, sería la integral, ¿no? De teta cero a infinito, bueno, que de aquí de 1 no pasa en este ejemplo, pero bueno, de esta probabilidad dado esta que está de la posteriori, ¿no? Es decir, desde el enfoque bayesiano, aquí sí podemos calcular directamente la probabilidad de cualquier hipótesis, no como en el enfoque clásico que no se puede. En el enfoque clásico se calcula la probabilidad de rechazar erróneamente o de aceptar erróneamente, ¿no? Errores tipo 1, tipo 2, y bueno, se hacen unas bolas increíbles ahí, pero no calculan nunca la probabilidad de la hipótesis, ¿no? En cambio, aquí en bayesiana, pues sí, puedes calcular la probabilidad de que la hipótesis sea correcta, y con la probabilidad de que sea incorrecta, pues uno menos la probabilidad de la probabilidad de que sea correcta, ¿no? Entonces, así de sencillo es hacer inferencia bayesiana. Bueno, hay mucho más que decir al respecto, por supuesto, aquí lo estoy diciendo así rapidísimo. Y bueno, continuando con nuestro ejemplo, pues vamos a ver cómo se implementa en Julia de manera muy, muy sencilla. Entonces me voy a pasar aquí a vamos a irnos al código. ¿Ok? Entonces, en este caso, igual, ¿no? Bueno, vamos a cargar los paquetes que necesitamos, ¿no? En este caso, el paquete distributions, que ya tiene programado distribuciones como la que vamos a requerir, que es la binomial y la beta, ¿no? Especialmente la beta, ¿no? El paquete plots para hacer una grafiquita, y bueno, LaTeX strings me permite usar simbología matemática, ¿no? Entonces vamos a cargar, digo, estos paquetes tienes que haberlos instalado previamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya están cargados esos paquetes. Entonces lo que voy a hacer, vamos a hacer un pequeño experimento, ¿no? Voy a simular una muestra aleatoria con ciertos parámetros, ¿no? R, por ejemplo, va a ser 17, el parámetro teta va a ser 0.35, ¿no? Y vamos a hacer como lo planteamos en el ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el que se nos olvidó cuánto era teta, ¿no? R va a permanecer conocido. Entonces aquí defino una variable aleatoria binomial, esto ya está programado en el paquete distributions, ¿no? Con parámetros R y teta, especifico un tamaño de muestra, que vamos a simular una muestra, ¿no? De tamaño 100, y ya, aquí lo guardo, ¿no? Con rand xdn, simulo esa muestra y ya, ¿no? Entonces vamos a generar esa muestra, ¿no? Ahí está ya. Entonces aquí está una muestra, acá abajo. Ya está una muestra aleatoria, tamaño 100, que fue simulada a partir de con esos parámetros, ¿no? Ahora vamos a suponer que se me olvidó cuánto valía teta, ¿no? Sí sé cuánto vale R, pero ya no sé cuánto vale teta, y queremos hacer inferencia bayesiana sobre teta, ¿no? Entonces, ahorita no me voy a meter en cuestiones de qué a priori utilizar. Voy a utilizar una distribución uniforme a priori para teta, ¿no? Acuérdense que la uniforme 0,1 es un caso particular de la distribución beta cuando ambos parámetros son igual a 1, ¿no? Entonces le voy a asignar a priori una uniforme 1,1, ¿no? Y recordemos que necesitamos la suma de las x's, ¿no? La suma de la muestra. Entonces pues lo voy a guardar en esta variable s, ¿no? Y la posteriori pues ya habíamos visto, ¿no? Que tenía parámetros alfa más la suma de las x's, y el otro era beta más n por r menos esa suma, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer
Con eso yo ya tengo definida la posteriori que obtuvimos y la vamos a graficar, ¿no? Entonces vamos a graficar a ver cómo se ve la densidad posteriori, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya la tenemos ahí, ¿no? Entonces, pues vean ustedes cómo se concentra, ¿no? Pues como cerca, ¿no? Acuérdense que el verdadero valor es 0.35, por ahí andará, ¿no? Pero bueno, por ahí está, ¿no? Vamos a hacer un close-up, ¿no? Voy a repetir la gráfica, pero nada más entre 0.25 y 0.50. Entonces el siguiente bloque de código hace lo mismo, pero se limita a 0.25, 0.50. Y de una vez voy a agregar dos cosas, ¿no? Una es la estimación puntual del parámetro, como ya lo dijimos, con la media, ¿no? Y la teórica, que sabemos que es 0.35, ¿no? Entonces, este es el verdadero valor. Aquí me salió una muestra. Bueno, pues obviamente la muestra no te va a dar la información perfecta, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está. Esta es la densidad posteriori. La línea verde es la estimación puntual bayesiana. Y aquí está el verdadero valor, que nunca lo sé en la práctica, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en un experimento y para ver qué tal funciona, ¿no? Ok, luego vamos a hacer la estimación por intervalo, ¿no? Es decir, vamos a obtener el intervalo de máxima densidad o de longitud mínima, ¿no? Con probabilidad 0.95 que encierre estas probabilidades. Como aquí se ve bastante simétrico el asunto, ¿no? Digamos, la media no es exactamente igual a la moda, ¿no? Pero bueno, casi, ¿no? Entonces, cuando es muy simétrico, entonces si yo quiero encerrar probabilidad gamma, ¿no? Con máxima densidad o con un intervalo de longitud mínima, pues lo que puedo hacer es 1 menos gamma entre 2, dejarlo fuera del lado izquierdo, y 1 menos gamma entre 2, dejarlo fuera del lado derecho, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces los intervalos, los extremos del intervalo AB para la estimación por intervalo, pues con la función de cuantiles en 1 menos gamma entre 2, y el lado derecho va a ser 1 menos gamma entre 2, que es 1 más gamma entre 2, ¿no? Gamma, la probabilidad que quiero, ¿no? Y ya, bueno, de hecho aquí voy a quitar este bloque, ¿no? Digo, para mostrar aquí algo, ¿no? Entonces aquí definimos gamma, ¿no? Hasta el 0.95. Vamos a definir esos valores A y B, ¿no? Ahí los tenemos. Bueno, ahorita no se vieron ahí. Vamos a subir esto un poquito para que sí se vean, ¿no? Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces, estos serían los extremos A y B, ¿no? Que con probabilidad 0.95 contendrían el verdadero valor parámetro. Ahorita los agregamos a la gráfica, pero primero vamos a verificar que en verdad entre A y B se encierra 0.95 probabilidad. Entonces, esto lo hacemos con CDF, Cumulative Distribution Function, de la posterior evaluada en B, menos lo acumulado hasta A, ¿no? Entonces, vamos a nada más a verificar que esa diferencia de veras da 0.95, y ya lo vemos que, pues sí, con alta precisión, efectivamente, entre esos valores A y B que tengo acá arriba, estoy encerrando 95% de probabilidad. Lo voy a redondear a 3 dígitos para agregarlo a la gráfica, que no se me vaya a distorsionar tanto, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, a esta gráfica le vamos a agregar la estimación por intervalo con una línea roja abajo abarcando ese intervalo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. ¿Ya quedó? Entonces ahí está el intervalo con probabilidad 95% de contener al verdadero valor del parámetro, ¿no? Que digo, nosotros, como es un experimento, sabemos que el verdadero valor es 0.35, aunque puntualmente se estima en 0.365, porque así salió esa muestra y tiene variabilidad, ¿no? Y por último, pues queremos calcular la probabilidad de una hipótesis, ¿no? La hipótesis de que teta sea mayor a 1/3. Digo, nosotros sabemos que, como nosotros simulamos los datos y sabemos que el valor teórico de teta es 0.35, obvio eso es mayor que 0.333, y entonces, bueno, pues la probabilidad teórica de esta hipótesis es 1, ¿no? Porque simulamos los datos, pero como en la práctica tenemos datos que no sabemos, luego ni de dónde vinieron, ¿no? Mucho menos vamos a ver el valor de los parámetros, ¿no? Entonces vamos a ver qué probabilidad a posteriori nos da de que esta hipótesis sea correcta, ¿no? Pues, ¿cómo la calculamos? Pues como la probabilidad de que teta sea mayor que 1/3, o que
o 1 menos la probabilidad de que teta sea menor o igual a 1/3. Por eso es que aquí voy a hacer 1 menos lo acumulado en la posteriori hasta 1/3, ¿no? Que me redondea 3 dígitos y pues que me lo agregue ahí en la gráfica y que me agregue una línea vertical con el 1/3 ahí mismo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces me está diciendo que con una alta probabilidad teta es mayor a 1/3, lo cual sabemos que es cierto, y hacemos la probabilidad teórica es 1, pero bueno, es con esta información muestral, la probabilidad de que teta sea mayor a 1/3 pues es muy alta. Es muy alta, o sea, ¿por qué? Porque es toda la densidad a la derecha de esta línea negra. O sea, sí queda algo de densidad a la izquierda. Sí quiere decir que a la izquierda hay área .003, ¿no? Pero a la derecha hay pues casi toda el área, ¿no? Entonces, por eso es que me da una alta probabilidad de que sea cierto. Bueno, lo que sea, sabíamos que ya era cierto, ¿no? Entonces, fue para ilustrar de manera muy sencilla, mediante un ejemplo, el enfoque bayesiano de la estadística y cómo lo podemos implementar de manera sencilla en Julia.